Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes, amigos. Estamos esta tarde en su programa Enigmas y paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López, y en los controles y en la producción tenemos al amigo Damián Mata. Damián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí ya en el programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con el profesor Tomás López. Muy buenas tardes, y bueno, aquí vamos a estar recibiendo sus mensajes, sus sugerencias, y por supuesto, pues aquí si gustan hacer una llamadita, aquí vamos a estar recibiendo pues con mucho gusto su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de 3 temas muy interesantes para nuestros misterionautas, para todos aquellos que se conectan a esta hora con nosotros, que entran en contacto a través del Facebook Live, o les pedimos también que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna cosa que quieran aportar respecto a los temas que vamos a tratar, que hoy van a ser 3 temas de un interés fundamental en este asunto de lo inexplicable. Se comunican al 75 95 10 72. Hoy vamos a hablar sobre combustión espontánea humana. Es el primer tema, que es un tema muy polémico, controvertido, pero que no deja de estar presente desde hace ya bastante tiempo. A partir del siglo XVIII se documenta el primer caso de alguien que se incineró espontáneamente sin tener alguna fuente externa de ignición. Es decir, que cuando la gente sufre este fenómeno de la ignición espontánea interna humana, es un fenómeno que va de dentro del mismo cuerpo humano hacia afuera, y que tiene características muy específicas. No vamos a hablar hoy de este fenómeno, vamos a hablar de lo que son las lluvias raras. Hay también un conjunto de fenómenos que la ciencia no ha podido explicar. Esto yo lo vi por primera vez en el libro de Los Condenados de Charles Fort, que son algunos enigmas que desafían a la ciencia. Es un libro muy interesante. Fue el primer, creo yo que fue el primero que empezó a hablar, a investigar sobre este tipo de asuntos. Digamos el primero, uno de los primeros misteriólogos, ¿no? Que, por llamarlo de alguna forma, Charles Fort. Y en el tercero vamos a hablar de una civilización esplendorosa que sigue siendo enigmática para nosotros y que está aquí cerca. Aquí nosotros estamos ahorita aquí en Ecatepec, y aquí muy cerca está Teotihuacán o Teotihuacán, una ciudad, la ciudad de los dioses, una ciudad que tuvo un esplendor mayor incluso que la misma Roma y que algunas otras civilizaciones, pero en otro contexto. Fue una civilización sui generis y que guarda un montón de secretos que vamos a ir tratando de desvelar con ustedes esta tarde. Pero bueno, pues vamos a comenzar por el principio, que es el tema de la combustión espontánea interna. Pues las primeras menciones de este fenómeno, del fenómeno de la combustión espontánea interna, se registran en un artículo de Paul Rowley en el siglo XIX, en The Philosophic Transaction of the Royal Society de Londres, en el año de 1800, habla de más o menos de 1665 a 1800, este personaje, Paul Rowley, y él recoge algunos de los
casos de víctimas que perdieron la vida por incineración sin que se pudiese determinar por qué vías se incineraron, que evidentemente no se encontró ningún elemento, ningún catalizador externo para generar este fuego. Y bueno, pues también explora explicaciones este autor, Paul Rowley, alguna explicación de John Henry Clausen. Quiere sugerir que algunas sustancias contenidas en el cuerpo humano y diferentes procesos de fermentación en el estómago del ser humano podrían crear este tipo de incineraciones, ¿no? Les digo, bueno, pues el primero, más o menos se tocan alrededor de 200 casos, se habla de alrededor de 200 casos de estas combustiones humanas, y algunos científicos han ido tratando de explicarlas. Miren ustedes, se trata de un fenómeno que se atribuía, en cierto momento, se atribuía a gente digamos, a jóvenes, a gente grande, a gente anciana, a gente adulta, adulta mayor generalmente, que vivía en soledad, que vivía de manera solitaria, gente que tenía algunos problemas existenciales, gente que tenía, en algún momento se pensó que era gente que tenía problemas alcohólicos, y que esto, bueno, pues en algún momento podía generar esto de la combustión espontánea. Pero, ¿qué creen ustedes? Que hace muy poco, aquí vamos a ver, las imágenes son un poco fuertes aquí en la galería. Aquí van a ver ustedes, hay un niño que ha sido recientemente, desde el 2014, ha sido llevado, 2013, 2014, ha sido llevado al hospital más de 4 veces y le han logrado salvar la vida, porque se ha presentado en este niño que tiene escaso 2 años de edad, se ha presentado este fenómeno de la combustión espontánea interna, o menos de 2 años. Es un niño que está pues casi de recién nacido, a los primeros meses de vida, se presentó por primera vez en su existencia. Aquí lo tienen ustedes. Este niño se llama Raúl, este niñito que está ahí. Este niño ha presentado el fenómeno ya en 4 ocasiones. Sus padres evidentemente se han puesto vivos y han logrado salvarle la vida, llevándolo al hospital y dándole tratamiento adecuado, sin que los médicos hasta el momento, sepan qué es lo que sucede en estos casos, ¿no? Les decía, bueno, pues se atribuía generalmente a gente que vivía sola, que vivía en un estado de aislamiento, etcétera, etcétera. Y se pensaba que estas personas, bueno, pues de alguna manera tenían alguna alteración en su organismo, alguna alteración. En algunos casos hay estudios de médicos, de científicos, que han pensado que se trata de que las células humanas en algún momento dado se llenan de acetona, que nuestro organismo produce acetona, y que llega el momento en que se llenan de tal manera las células de acetona que cualquier chispa, si usted, por ejemplo, cierra la puerta de su casa y la puerta es de metal o roza algún metal con otro en la chapa o alguna cosa así, se puede desatar una chispa, y esa chispa puede generar, dicen los científicos, podría generar esta combustión. El primer caso más o menos fue alrededor de 1665, el primer caso que se habló, y el último, el más reciente,
hasta el momento que sepamos, que tengamos memoria, fue el 18 de febrero de 2014, de 2013, 18 de febrero de 2013, en Sequoia, Oklahoma, donde se incineró una persona. Cuando llegan los servicios médicos, o cuando generalmente se dan cuenta ya después de algún tiempo que sucedió. No, es muy raro que inmediatamente se dé cuenta la gente, porque otra de las particularidades de este extrañísimo fenómeno que sucede al ser humano es que cuando sucede la combustión espontánea, el fuego no se propaga más allá del cuerpo de la persona y de ciertas zonas del cuerpo. Es más, hay ocasiones en que parte de la ropa, de los ropajes, quedan intactos, mientras el cuerpo queda pulverizado, queda hecho cenizas. Y generalmente extremidades o gran parte de las piernas o parte del brazo, o de las extremidades humanas, quedan intactas también. Haga de cuenta como que de repente el fuego se detuviera sin que hubiera alguna otra, sin que pudiera pasar de ahí. Vamos a suponer que se está incinerando a alguien, llega hasta la mitad del brazo y ahí termina su cometido el fuego. Ahora, son temperaturas que difícilmente se podrían alcanzar si provinieran de una fuente externa, estas quemaduras, esta ignición, porque, bueno, pues para que los huesos humanos se puedan disolver, se puedan convertir en cenizas. Recordemos aquella frase bíblica de ashes to ashes, cenizas a las cenizas. Para que el cuerpo completo se pueda convertir en cenizas, tiene que tener más de 1800 grados centígrados de calor, cosa que ni siquiera los órganos, los hornos de los crematorios exprofeso para este tipo de cosas, para cremar, para quemar el cuerpo humano, logran quemar los huesos humanos. Cuando una persona muere, los huesos humanos los muelen, queman el cuerpo y muelen los huesos para entregarle a usted las cenizas de su ser amado. Pero esto no es, esto, digamos, cuando hay una combustión espontánea humana, queda reducido a cenizas la parte del cuerpo que se quemó, que es casi todo el cuerpo, y los huesos. Entonces, quiere decir que el calor que se genera en esta combustión, que surge de dentro hacia afuera del cuerpo, es mayor a los 1800 grados centígrados, quizá en su grado más álgido. Ahora, cuando llegan los expertos, cuando llega la gente a ver qué es lo que sucedió en este asunto, qué es lo que pasó con esta persona en ese momento, bueno, pues lo que sucede es que encuentran una especie de vapor amarillento y grasoso, como si, así como un poco olor a azufre, ¿no? Es algo como dicen los que han presenciado, que han estado cerca, generalmente policías o paramédicos que llegan a este tipo de eventos, que han llegado a este tipo de eventos, dicen que hay una especie de vapor grasoso y amarillento que se desprende de estas cosas, ¿no? Hay sobrevivientes como este niño Raúl que les digo, y como algún otro individuo en los Estados Unidos, me parece que en Washington, esta persona se ha prendido 2 o 3 veces y es un veterano de guerra. Creo que un par de veces, o 3 veces se ha prendido.
es un veterano de guerra que ha logrado, porque estaba acompañado en el momento en que le sucedió, salvar el pellejo. Y entonces él dice que no se siente nada, que no siente nada absolutamente. Incluso este señor comenta que él pensaba que pudiera ser por alguna alteración, la primera vez que le sucedió por algún problema físico, le hicieron exámenes, él tiene todavía las cicatrices de estos eventos que le han sucedido, le han hecho exámenes y tiene una salud perfecta el señor. Es decir, no tiene que ver con porque tengas el colesterol alto, los triglicéridos o alguna de esas cosas, no es por alguna situación de este tipo, digo, por decir algo, ¿no? O que haya una subida de acetona en las células o que lo que pretendían o lo que han pretendido demostrar algunos estudiosos del fenómeno de la combustión espontánea humana. Bueno, pues hay algunos que piensan que puede ser como una especie de, ellos le llaman el efecto mecha, los que han estudiado este fenómeno. Dicen que como nunca ha habido testigos presenciales de este evento, del momento de la ignición, todos los casos carecen de suficiente información. Ya cuando han transcurrido varias horas, pues cuando la gente se da cuenta, ¿no? El doctor John Gee, en 1965, como explicación a la muerte de una mujer, esgrimió el siguiente argumento, se los voy a leer textualmente, dice: el efecto mecha o efecto vela se produce cuando la ropa de la víctima se prende por alguna fuente de ignición externa. Se dan las condiciones adecuadas. Este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esta grasa es absorbida por la ropa, que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados centígrados. Si está embebida en una mecha, puede arder a una temperatura menor. Pero bueno, pues esto queda descartado porque los huesos, en un órgano, le decía yo, en un horno crematorio, estos hornos están entre 870 y 980 grados centígrados de calor, y esto no logra que los huesos se pulvericen, no logra que los huesos se conviertan en ceniza. Entonces, bueno, pues de esa manera queda descartada la idea del efecto mecha, de que esta cuestión que planteaba John Gee, quede como la explicación a este problema. Ahora, hay otras explicaciones que de alguna manera tienen que ver con con otras realidades del ser humano. Nosotros generalmente nos acotamos y nos hemos vuelto sumamente prácticos y nos hemos centrado en las explicaciones científicas tal cual, ¿no? Tácitamente, en lo que dice algún científico, el efecto mecha o la producción de acetona del organismo. Nos vamos hacia esos aspectos que son los que más estudian. Sin embargo, hay quienes han dado algunas explicaciones desde el punto de vista espiritista, por ejemplo, que dicen que esto es la venganza de algún espíritu que en vidas pasadas tuvo algún conflicto con estas personas, y entonces esto es una explicación que dan algunos espiritistas. Esto no lo estoy inventando ni lo estoy diciendo yo porque sí. Allan Kardec hizo un libro que le llamó el libro de
la codificación, donde un grupo de... Allan Kardec es el padre del espiritismo. Entonces, bueno, este señor Allan Kardec hizo un libro donde puso a un grupo, entre ellos él, a un grupo de espiritistas, a preguntarles a los espíritus sobre diversos temas. Y entonces los espíritus les iban contestando a estos médiums. Se llama el libro de los médiums, que es vienen ahí las codificaciones de todos estos temas en el libro de los médiums de Allan Kardec. Y entonces este señor Kardec, bueno, pues hizo este experimento de preguntar, y él menciona que sí es posible que un espíritu se apodere de otro ser humano. Esto es, ya hablamos un poco sobre la explicación científica, el problema de la acetona o el efecto mecha, que son las dos explicaciones más cercanas que ha dado la ciencia, y ha seguido buscando, ¿no? Ahora, en el aspecto desde el aspecto del espiritismo, son otras las explicaciones y las implicaciones que se cree que tiene el fenómeno el fenómeno de la combustión espontánea. Les decía, dice Kardec ahí en este libro de los médiums, que los espíritus, seguramente usted ha escuchado el término obsesión. Con las obsesiones hay que tener cuidado desde el punto de vista emocional y espiritual y práctico. Entonces, una obsesión, dice la psicología, es una idea que se apodera de la razón. El espiritismo dice que una obsesión es un espíritu que se apodera del hábitat de otro espíritu, es decir, del cuerpo humano. Y una obsesión, vista desde el lado religioso, es una posesión demoníaca, según la religión. La ciencia, el espiritismo, la religión. Entonces, bueno, pues el espiritismo dice que hay 3 tipos de obsesión. La obsesión simple, que es aquella donde el espíritu que llega solamente le da como una especie de sugestiones o sugerencias al espíritu que está habitando este cuerpo, y entonces el supuesto cuerpo de la víctima de la combustión y entonces pero no, voy a ir acercándome hacia lo que ellos mencionan como explicación. Dicen que entonces en la obsesión simple no hay una posesión tan fuerte, digamos, ¿no? Que nada más le va sugiriendo cosas que tiene que hacer, y que este espíritu se convence de que sí es que es real lo que le está pidiendo el otro espíritu, el que hace la obsesión, que llega a poseer, que llega no en un sentido de que se apodere de él, sino en un sentido de que lo empieza a convencer de hacer cosas que a pesar suyo no haría. Es decir, cuando usted empieza a hacer cosas que no haría normalmente, quiere decir que hay una obsesión por ahí. Por lo tanto, dicen los espiritistas, una especie de posesión simple. Después viene la posesión por fascinación, donde se empieza a volver ya su esclavo. Prácticamente se empieza uno a fascinar con las ideas que este nuevo espíritu, que trata de apoderarse de la entidad que está habitando este cuerpo, empieza a manipularlo para que actúe de determinadas maneras y haga determinadas cosas. Y el tercero es el estado de subyugación, donde ya le pusieron el yugo a usted, ya le puso el espíritu aquel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los
de los arcontes, bueno, pues esto es algo parecido, lo que mencionan los espiritistas y Kardec en este libro de los médiums. Entonces, el espíritu le pone a usted un yugo, lo subyuga, y entonces lo obliga a hacer cosas que usted no quiere o no desea hacer. Y en este caso, donde ya hay subyugación, lo puede incluso llevar a que se incinere usted, a que se inmole usted desde de dentro hacia afuera. Esa es una de las explicaciones paranormales para este fenómeno de la combustión espontánea. Ahora, John Heimer sugiere que las personas tienen desequilibrios emocionales. Fíjese usted, un proceso psicosomático puede disparar una reacción en cadena, liberando hidrógeno y oxígeno dentro del cuerpo, detonando una reacción en cadena de explosiones mitocondriales. Las mitocondrias son la energía que tiene guardada la célula. Entonces, bueno, los mitocondrias se empiezan a tener una reacción en cadena y la persona se inflama. Esto también tiene que ver con lo que le mencionaba hace un momento, que dicen los espiritistas, ¿no? Que puede ser también un proceso psicosomático, donde aparece una obsesión o un espíritu, como usted lo quiera ver, del lado que lo quiera usted ver, y lo obliga a inmolarse voluntariamente. Recuerde que en el Viejo Testamento, ese Dios terrible que nos han pintado, ese famoso Jehová, les pedía a los seres humanos que hicieran inmolaciones de carne y sangre, como que le gustaba mucho oler este tipo de inmolación, ¿no? Donde se quema la carne y la sangre. Digo, eso no tiene que ver, pero me lo recuerda estas cosas que dicen los espiritistas y que dice Heimer en su libro The Entrancing Flame, la llama interna. Estas cosas, bueno, pues fíjese usted cómo siempre en la Biblia se ofrecen corderos, se ofrecen caballos o venados o este tipo de animales mamíferos, pero nunca se ofrecen reptiles, no se ofrecen víboras, no se ofrecen cocodrilos, no se ofrecen este tipo de animales, siempre mamíferos. Y recuerde usted que nosotros los seres humanos somos mamíferos bípedos, somos individuos racionales, mamíferos bípedos. Entonces, esto es lo a grandes rasgos va siendo lo que nosotros consideramos. No son propiamente mis ideas, sino es la recopilación de algunas de las ideas y los hechos que han quedado por ahí plasmados por algunos estudiosos de estos fenómenos tan raros como esta combustión espontánea humana, y que, bueno, pues nosotros tratamos de narrarlos de la manera más objetiva posible, con la finalidad de que usted saque sus propios juicios, ¿no? De que no usted, amigo misterionnauta, saque sus propios juicios y no nos para que no crea que nosotros le tratamos de imponer alguna idea. Si usted tiene algo que aportar, algo que decir, comuníquese al 75 95 10 72 y bueno, pues ahí vamos a contestar su llamada, quizá también a pasarla al aire si usted gusta, y esperamos entonces sus comentarios. Nos vamos a ir ya al primer corte. Vamos a ver saludos, comentarios o preguntas,
y vamos a entrar con el segundo tema, que va a ser lluvias extrañas. Fíjese, pasamos del fuego a la lluvia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí recibiendo sus mensajes. Mucho gusto. Vamos a mandar el primer mensajito que entró por aquí. A ver, permítame porque fui por las tazas. Sí, Dice, sí, hola, adelante. soy Carmen de Bolivia. Saludos. Hola Carmen, saludos a Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Dice, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Mendoza. Y la pregunta es, ¿dónde veo el tema? Bueno, estaba preguntando por un tema de aquí del profesor. Sí, los programas están ahí en el canal de nuestro canal de YouTube. Estaba preguntando por el de los arcontes. Ah, bueno, está en el canal de Alabanet de YouTube o en el canal Enigmas y Paradigmas del siglo XXI de su servidor también en YouTube. Ahí los encuentra. Dice, hola, mi nombre es Leonel, soy alcohólico, vivo en la Ciudad de México. Hola Leonel, saludos. Buenas tardes a todos en cabina, feliz inicio de semana, saludos desde Dallas, Texas, presente como siempre, escuchando al profesor Tomás López. Saludos a Dallas. Sí, profesor Tomás, qué galante se ve hoy, podría mandarme un saludo, hoy es mi cumpleaños, soy Adriana de California. Adriana, un saludo y un abrazo, y pues no podemos comer pastel, pero bueno, simbólicamente aquí lo imaginamos. Dice, imaginamos. hola, soy Gris de Chihuahua, escuchando al profesor. Hola Gris. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda de Arkansas, escuchando. Hola Yolanda. Hola, Saludos. ¿qué tal? Me llamo Nora del Estado de México, saludos. Hola Nora. Y bueno, son los mensajes que entraron aquí por el Facebook Live. Vamos a decir los saludos que están aquí. Dice Maritza, saludos. Y a escuchar el tema, Maritza González. Saludos Maritza. Rogelio Arellano dice presente. Saludos Rogelio. Rosa María Benítez, gracias por su tema. Saludos a Maritza nos Rosa hace aquí María. un comentario. Dice, en los análisis que luego piden de sangre, pero más de orina, es la misma acetona. ¿Qué dice usted? ¿Hace combustión? No, esos son las cetonas. Es que eso tiene que ver más con la cuestión de la, digamos, del azúcar en la sangre, la diabetes, todo esto. Y otra cosa es la acetona. La acetona es el compuesto químico con el que se despintan las uñas las mujeres. Pero nuestro cuerpo en ciertos momentos genera acetona que a veces, según una de estas teorías, inunda las células y esto genera la combustión espontánea interna. Muy bien, bueno, pues aquí también ya entró unos mensajes. Dice Guadalupe Corona M, un saludo para Damián, gracias. Y Tomás, excelente, muy guapo. Gracias. Dice Isaura Bautista, presente desde Santana, California, saludos. Dice profesor Tomás, no ha tomado, no, es que iba a decir que yo leí mal. El tema de Teotihuacán, lo estoy esperando. Ese va a ser el tercer tema. Y bueno, pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con lluvias extrañas y posteriormente Teotihuacán, que es un tema espléndido. Van a ver ustedes. Ya regresamos. Estás escuchando Alabanet 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. Estás escuchando Alabanet 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio. 4 y 5 Radio.
Regresamos. Bueno, pues nos dejó quemados este primer bloque. Recuerde usted que esa expresión es muy común cuando dice uno estoy quemado, ya me quemé, todo este tipo de cosas. Puede ser como alguna reminiscencia de este asunto. Y bueno, les decía que ha habido alrededor de 200 casos documentados de este asunto de la combustión espontánea, que es el tema que dejamos atrás en este anterior bloque. Si no hay ninguna pregunta o alguna... Sí, entraron dos saludos. Dice, buenas noches, me llamo Roberto. Saludos y soy a Robert. uno más, dice aquí. Muy bien, Roberto, saludos. Dice, hola, soy Angélica de Guerrero. Yo también soy misterionauta. Saludos, profesor. Saludos, Angélica, una misterionauta de las que nos siguen constantemente. Un abrazo, un saludo. Bueno, pues miren ustedes, pasamos del fuego, de la combustión espontánea humana, a las lluvias extrañas. La lluvia, lo que nosotros entendemos por lluvia, los seres humanos en este plano, en este planeta, entendemos por lluvia la precipitación del agua, la precipitación fluvial, como le llaman los expertos, los meteorólogos. Cuando el agua se condensa a través del calor, se convierte en vapor de agua, sube, forma las famosas nubes o cumulus nimbus, como les llaman estos señores del tiempo, las gentes que se dedican al tiempo, al manejo del clima, al estudio del clima. Y entonces vienen las precipitaciones de agua. Cuando se empieza a enfriar, el agua que se convirtió en vapor regresa al estado, a su estado natural, y empieza a caer generando una lluvia. Eso es lo que nosotros entendemos por lluvia, ¿no? La lluvia es a veces hasta incluso romántica. A mucha gente le evoca sensaciones románticas, como que quiere estar más metida en una alcoba con su pareja, en su casa, etcétera, etcétera. Pero hay algunos fenómenos que también se ha dado por llamarles lluvia, pero no tienen la misma mecánica que la lluvia, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, a los conductores que transitaban un 15 de agosto del año de 1968 entre las ciudades de Cacapava y San José de los Campos, en Brasil, por la carretera federal BR-116. Esta carretera es conocida como Presidente Dutra, que conecta Sao Paulo con Río de Janeiro. Y entonces los Río de Janeiro fueron sorprendidos por una tempestad, una auténtica tempestad que duró alrededor de 7 minutos. El cielo estaba aparentemente despejado cuando iban transitando, y de repente quedaron extrañamente sorprendidos, se metieron en una cavilación incesante, porque no era agua lo que caía. Inmediatamente dieron aviso y se desplazó al lugar un diputado de la provincia de Marcandes Ferreira, y se topó con un área de 1 kilómetro cuadrado cubierta. ¿De qué cree usted que estaba cubierta ese kilómetro cuadrado? Lo que había llovido era carne y sangre. Imagínense el estupor, la sorpresa, el sobresalto. Si usted, imagínense que va manejando y de repente empieza una especie de aguacero torrencial
que no, evidentemente no lo deja ver bien, pero lo que cae es carne y sangre. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo se puede catalogar un fenómeno de estas dimensiones? ¿Cómo se puede explicar un fenómeno de estas dimensiones? Por eso en el libro que mencionaba yo al principio, el de Charles Fort, el libro de los condenados, donde menciona este tipo de casos, él dice 1000 casos que desafían a la ciencia. 1001 casos que desafían a la ciencia, dice Charles Fort. Porque la ciencia no tiene una explicación para este tipo de casos, de fenómenos. Mire usted, había... ¿cuántas cosas caen de repente del cielo? Hay algunas lluvias con las que tiene uno que tener mucho cuidado. Hay que voltear más a menudo al cielo, pero no, a lo mejor con una actitud romántica, pero también con una actitud de precaución, porque hemos llenado de basura espacial la atmósfera que circunda la Tierra, no la atmósfera, la estratosfera, lo que está fuera de la atmósfera, la órbita que circunda la Tierra está llena de basura espacial. Como se han estado enviando, porque yo no he enviado ninguna sonda ni nada de eso, ¿no? Pero como los gobiernos se han empeñado en estar enviando y enviando y enviando sondas y satélites y todo ese tipo de cosas, está lleno de basura y puede haber también, ha habido lluvias en las que caen objetos que incluso le ha costado la vida a la gente, caen pedazos de basura espacial que incluso han matado personas o han destruido casas. Entonces hay que tener cuidado, hay que mirar de repente hacia arriba para que no lo vaya a sorprender a usted una cosa de estas, ¿no? Entonces en esta carretera de Sao Paulo, bueno, pues quedó cubierto 1 kilómetro cuadrado de carne y sangre que llovió del cielo. Esto está documentado en el periódico O Globo de aquel año de 1968 y en algunos otros periódicos. Los periódicos paulistas registraron que el tamaño de los trozos de carne, que era de textura esponjosa y color rojo, variaba entre 5 y 15 centímetros. Imagínese usted 5 y 15 centímetros. Eran trozos de carne que cómo fueron a dar ahí, sepa usted, sabe Dios cómo irían a dar. Miren, en alguno de los casos que ha narrado este extraordinario ovnílogo, como él se hace llamar, Salvador Freixedo, uno de los padres de todo este asunto de la ovnilogía, las conspiraciones y los misterios, Salvador Freixedo, que le recomiendo que vea sus videos por ahí cuando pueda. Hay muchos videos de él en YouTube. Bueno, algunos, no muchos, pero son interesantes porque este señor fue expulsado por los jesuitas y todo esto. Bueno, pues él estuvo en México. Yo recuerdo en la época de los 60s y los 70s que había un programa que se llamaba Desayunos con Jorge Saldaña, y ahí salía este señor, este sacerdote, este padre, ex sacerdote, el padre Salvador Freixedo, salía a hablar ahí en estos programas de Jorge Saldaña, no propiamente en los desayunos, en algunos otros, en los desayunos y en algunos otros programas que tenía Saldaña, Anatomías con Jorge Saldaña, que en paz descanse, que era un magnífico locutor y un hombre de buena cultura, de amplia cultura, que fue el primero que invitó a Salvador Freixedo aquí. Este señor, bueno, pues narraba un caso que a mí desde aquella época me dejó pasmado, ¿no? Él decía que un día en Chiapas, unas personas, y él estaba en Chiapas haciendo un trabajo, y dice que llegaron a verlo porque iban unos muchachos manejando en la noche en la carretera a las 2 o 3 de la mañana, y de repente les cayó un cuerpo, bueno, la mitad de un cuerpo encima del cofre del coche. La parte del
de la cintura hacia la cabeza de un cuerpo cayó encima del coche, imagínese usted. Y entonces estos cuates se sacaron de onda, se frenaron, pensaron que habían atropellado a alguien, se hizo ahí ya la melee, llegó la policía y todo eso. Bueno, pues los llevaron detenidos, pero nunca encontraron la otra parte del cuerpo, la buscaron por todos lados, ahí alrededor donde había ocurrido el accidente. Era ilógico porque la policía, según esto, llegó rápido, cosa rara en nuestro país, que llegue rápido a atender la policía algún evento, algún problema, alguna situación. Y entonces este cuate, los jóvenes estos, bueno, pues le dijeron a sus papás que fueran a ver a alguien que les ayudara, porque pues no era posible que los estuvieran culpando si no encontraban la otra parte del cuerpo, que eso cayó del cielo encima de su coche. Y entonces Salvador Freixedo dice que estaba viendo el periódico unos días después, que les había dicho que tuvieran fe, que vieran, que iban a ver qué podían hacer, todo eso, y unos días después dicen que apareció la otra parte del cuerpo, las piernas, aparecieron en otra población a 3 o 4 kilómetros de distancia de donde les había caído a ellos la mitad del cuerpo. Imagínense ustedes, ¿no? La sorpresa. O sea, a 3 o 4 kilómetros de distancia estaban las piernas del cuerpo. Se comprobó que sí era la otra parte del cuerpo. Y entonces la policía no tuvo más remedio que dejar salir a estos jóvenes, porque pues evidentemente ellos no habían atropellado. Ese pedazo de cuerpo les cayó encima. Ahora, ¿de quién era esta carne o de qué era, de qué procedencia era la carne y la sangre que cayó aquí? Pues quién sabe, ¿no? Variaba, dice, de entre 5 y 15 centímetros, y más o menos había un patrón de 50 centímetros de distancia entre los trozos de carne que habían caído. Lo extraño es que no había nubes, no había ningún avión que cruzara la región antes ni durante el suceso, y no había buitres cerca de ahí. Bueno, pues los buitres, ¿cómo podrían haber cargado tanta carne y tanta sangre, ¿no? Tendría que haber sido un ejército de 10,000 buitres o una cosa así, ¿no? Más tarde la policía incautó discretamente el material y cerró el caso, poniéndolo como inexplicable. El periódico Noticias Populares, en su edición del 30 de agosto de ese año, un año conflictivo, 1968, un año de cambios, publicó en su primera página uno de los titulares más extraños que jamás se haya visto en la historia humana: lluvia de carne y sangre en Sao Paulo. Según el reportaje, los pedazos de carne eran de tamaño de un bistec pequeño y tenían color morado y consistencia esponjosa. Eso es toda la información que daba el periódico. Imagínense ustedes entonces de dónde provendrían estos trozos de carne y esta sangre. ¿Por qué no se hizo? Estamos hablando del año de 1968. Evidentemente, si hubiese sido un suceso actual, bueno, pues se hubiese revisado por lo menos el ADN de la sangre o de la carne para ver de dónde, cuál era la fuente de estos elementos orgánicos que cayeron, carne y sangre, en una carretera en Sao Paulo, ¿no? Y luego muchas veces nosotros nos decimos con mucha certeza que no existen los ovnis y que no existe lo inexplicable. En un atardecer, al siguiente año, un atardecer de verano de 1969, en los ventanales de una hostería de los Alpes alemanes empezaron a romperse. Estaba próximo a Oberstdorf. Fueron destrozados por una lluvia de monedas antiguas, en especial rupias, maravedis y piastras. Rupias, maravedis y piastras.
El violento chaparrón de monedas antiguas se repitió a la mañana siguiente, o sea, en el verano del 69, un día y al siguiente día volvió a suceder lo mismo. Cayeron estas monedas antiguas. Los dueños del establecimiento declararon que durante las 2 precipitaciones de moneda se oyeron voces en lenguas extrañas que algunos huéspedes interpretaron como griego antiguo y otros como sánscrito. Fíjense ustedes, ¿no? Esto está documentado también en periódicos de la época, refiriéndose a los Alpes franceses cercanos a Oberstdorf. En estos 2 casos, bueno, pues este segundo caso fue mayormente impactante. Si el de la carne y la sangre es impactante, imagínense que escuche voces en idiomas antiguos y que escuche y que vea romperse las ventanas de estas edificaciones, de estas hosterías de los Alpes, romperse las ventanas. Imagínense el susto para las personas que estaban ahí, la impresión para estas personas de haber escuchado estas voces y ver este conjunto de monedas antiguas que cayeron, ¿no? ¿Qué explicación se puede dar? Ninguna, no hubo tampoco explicación. La policía tomó conocimiento del caso y lo dieron por cerrado. No pudieron aclarar en ningún momento ni ver de ninguna manera, de ninguna forma, qué es lo que había sucedido en este segundo evento, en este que hemos narrado, este segundo evento en los Alpes alemanes. Estas cosas a uno lo hacen pensar que son quizá parte de algunos experimentos de entidades suprahumanas, ergo extraterrestres. Quiere decir que estamos hablando, desde mi punto de vista personal, yo creo que estamos hablando de eventos que han sucedido a través de la mano de entidades extraterrestres, ¿no? Igual que aquel sonido que últimamente apareció por ahí en las redes sociales, en YouTube, de lo que le llamaban las trompetas del fin del mundo, ¿no? Que se oían estos sonidos. Bueno, pues aquí vieron caer las monedas antiguas y escucharon voces, un coro de voces en griego y en sánscrito, que son idiomas antiguos. ¿Quién pudo hacerlo? Solamente entidades suprahumanas de alguna naturaleza. No puedo yo sugerir qué tipo de entidades, qué tipo de naturaleza, pero seguramente en estos eventos hay un mensaje advirtiéndonos o diciéndonos que no estamos solos en o que hay planos dimensionales que pueden ser de repente cruzados por alguna razón extraña que aún no comprendemos y que, bueno, pues quizá próximamente con la computadora cuántica, con este famoso The Wave que construyeron los canadienses, que tiene Google, que tiene la NASA, se podrán resolver algunos de estos enigmas que han tenido en jaque a la humanidad durante algún tiempo. En Londres, el 5 de mayo de 1848, esto ya es más lejano, cayó una lluvia extrañísima. Textualmente, en las notas de Charles Fort, que este es el que les mencionaba yo en el libro de los condenados, dice que a las 5 de la tarde el cielo estaba apacible sobre la ciudad de Londres y de pronto, sin previo aviso, sin ningún preludio, digamos, comenzó a soplar un fuerte vendaval que hizo volar todos los sombreros de la gente que andaba en la calle. El sol se apagó, se apoderó una oscuridad densa de la ciudad y apenas se podía ver a 2 pasos. A partir de ese momento
comenzó a caer desde lo alto un chubasco de agua y peces. Agua y peces. Durante casi una hora cayeron miles y miles de pequeños peces de un largo de 15 centímetros de color plateado, con grandes aletas. Examinados por los expertos, no pudieron ser reconocidos. Se enviaron muestras a todas las universidades de Inglaterra y ninguno pudo decir qué clase de peces eran estos, qué especie de peces. Finalmente, una comunicación llegada desde el centro del Cairo y firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de esa ciudad, informó que estos peces correspondían a una especie de agua dulce que prolifera en el mar de Galilea. Fíjense la distancia del mar de Galilea a Londres, ¿no? No se puede explicar cómo había caído sobre Londres esos peces que los palestinos llaman pez de San Pedro. O sea, les cayó una lluvia de peces de San Pedro junto con un torrente de agua después de que se oscureció completamente la ciudad. Se oscureció terriblemente, completamente la ciudad de Londres y empezó a caer este diluvio de agua y peces, ¿no? Peces que eran desconocidos, pero que después de la Universidad del Cairo les dijeron que eran peces de San Pedro, originarios de el mar de Galilea. Nunca se pudo explicar este fenómeno, nunca se pudo saber con precisión cómo fueron a dar ahí los peces, ¿no? Algunos pensarán, bueno, pues pudo ser que un torbellino los tomara y los fuera transportando y de repente perdiera fuerza y cayeran los peces estos en la ciudad de Londres. Esa es una de las explicaciones que se dieron en aquel momento por alguna fuente científica, pero evidentemente no fue no tuvo así como digamos una muy buena acogida en este lugar, ¿no? Después en Buenos Aires, Argentina, hace casi 50 años, por ahí por 1967 más o menos, según testimonios de personas que presenciaron el fenómeno, hubo una lluvia de ranas y flores en estado de congelación. Cayeron ranas y flores congelados en Argentina en 1967. Cayeron como dentro de cubos de hielo sobre la capital federal, Buenos Aires, y no solo cayeron ranas, sino rosas y flores en el mismo estado de congelación que el de las ranas. Explíqueme usted esto, ¿no? O busque una explicación para esto, una explicación dentro de los cánones de la lógica, pues no tenemos ninguna explicación en ese aspecto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la galería que tenemos aquí, ahí está de los peces, miren ustedes, ahí está ahí están las personas recogiendo los peces que llovieron en algún momento. En 1578, en Noruega, hay un documento que habla de una lluvia de ratones de color amarillo. Y volvió a suceder lo mismo al año siguiente, en 1579. Una lluvia de ratones de color amarillo. No sabemos por qué, pero fíjese usted cómo son especies animales. Especies animales. Pero tampoco hay ningún... bueno, hay un batracio, la rana, pero no hay reptiles, ¿no? Son mamíferos, peces, este tipo de cosas, ¿no? Monedas, carne y sangre, son algunas de las cosas que han llovido. En 1980, en la población de Evans, en Estados Unidos, en Colorado, en la provincia de Colorado, se vio caer del cielo millones de granos de maíz, semilla que nadie cultivaba en 10 kilómetros a la redonda.
El fenómeno, aunque suene increíble, tuvo antecedentes documentados en Winchester, Inglaterra, y en otras partes del mundo. Lluvias de maíz, otros de los casos que no tienen alguna explicación. Todos estos elementos son elementos orgánicos, salvo las monedas. Así que puede ser que todas estas cosas tengan que ver, le digo, con dimensiones alternas o con ovnis. Yo no creo que tengan alguna explicación dentro de la lógica racional científica de nuestro tiempo. En 1896, en Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos, cayó una lluvia torrencial de pájaros muertos, sin que nadie encontrara la razón de esto, ¿no? Los habitantes de la zona dijeron haber encontrado todo tipo de aves, entre los que encontraron zorzales, picos verdes, urracas e incluso patos salvajes. Lo más curioso es que también había canarios domésticos y pájaros que los lugareños nunca antes habían visto. O sea, una mezcla, un cóctel de pájaros de diversas índoles y naturalezas cayeron en esa tarde en Estados Unidos. Canarios muertos cayeron en la ciudad de St. Mary City, en Maryland, Estados Unidos, en enero de 1969. Según el The Washington Post, el 26 de enero de ese año, el vuelo de los canarios se interrumpió súbitamente como si hubiera habido una explosión que nadie vio ni escuchó, y en junio de 1880 se abatió una lluvia de codornices sobre Valencia, España. Estos han sido algunos de los eventos de lluvias de pájaros. Pero que el primero que contábamos, pues es un cóctel de pájaros de diferentes características, de diferentes índoles, de diferentes lugares. Hubo también una lluvia con símbolos jeroglíficos el 27 de enero de 1877 en Fenchloch, Alemania. Cayó una espesa lluvia amarilla color oro, cuya materia tenía 3 formas distintas. Semejaban una flecha, un grano de café y un disco. Cayeron flechitas, granos de café y discos. Fíjense, era una lluvia de color oro, amarilla, donde caían flechitas, granos de café y discos de color amarillo. No se encontraron trazas de polen y la sustancia despedía un fuerte olor a animal. En el análisis químico que se hizo se reveló la presencia de nitrógeno y amoníaco. Charles Fort, en su obra El libro de los condenados, al hablar de esta lluvia dice que tal vez fueron símbolos jeroglíficos de alguien que intentaba decirnos algo. Es lo que le vengo yo diciendo en este momento a los misterionautas. Seguramente todos estos eventos nos quieren decir algo, nos quieren, como lo de los círculos ahora estos. Los agroglifos, los círculos que hacen en el pasto, que los científicos nos han querido decir que con una tabla y unos lazos pueden llegar a hacer este tipo de cosas. Es algo inverosímil, ¿no? No somos tontos y no vamos a pensar que es cierto, ¿no? Se podrán hacer 2 o 3 diseños, pero no la cantidad de diseños que han estado saliendo en diferentes partes del mundo. El 11 de julio de 1836 hubo una lluvia de sapos en Cahors, en Estados Unidos. Esta nube tronó sobre el camino a unas 60 metros de donde estaban algunas personas. 2 caballeros que venían de Tulsa y estuvieron expuestos a la tormenta, se vieron obligados a usar abrigos, pero la tormenta los sorprendió y los asustó, ya que se vieron víctimas de una lluvia de sapos. Aceleraron la marcha y se apresuraron. Al encontrar la diligencia, nos contaron lo que les acababa de suceder. Entonces, al sacudir sus abrigos delante de los testigos, cayeron pequeños sapos, fíjense.
O sea, ahí hubo incluso hasta gentes que testificaron lo que había estado sucediendo. Y por último, otra lluvia de peces. Según los habitantes de Yoro, este fenómeno había venido y ha venido ocurriendo en esa zona desde hace más de un siglo, dicen ellos. Los testigos del fenómeno señalan que comienza con un oscurecimiento del cielo causado por unas nubes muy densas, seguido de relámpagos, truenos, vientos fuertes, lluvias copiosas de 2 o 3 horas, y una vez que la lluvia cesa, los pobladores encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo y aún vivos, algunos aleteándose así, haciéndose, brincando ahí, golpeándose contra el suelo, pues, en los estertores de la muerte. Los pobladores los recogen y los transportan a su casa para comérselos, cocinarlos y comérselos. Ahí prácticamente les cae el maná del cielo cada año, ¿no? Los peces son de agua dulce, siempre se les encuentra vivos, no carecen de ojos, no son enormes sino pequeños, y según los pobladores no son del tipo de peces que se encuentran en áreas cercanas. Desde 1998 cada año se celebra el festival conocido como el Festival de la Lluvia de Peces en Yoro. Bueno, pues llegamos al final del segundo segmento, de nuestro segundo segmento de programa. Vamos a los saludos, a las preguntas, a los comentarios. Comuníquense si ustedes gustan al 75 95 10 72 o por el chat de la página o por Facebook Live. Damián. Sí, bueno, pues aquí tenemos un comentario. Dice Ana García, dice: mi mamá me contó que vio lluvia de sangre a principios de 1900 en Guanajuato. Saludos de Arlington, Texas. Es sorprendente, mira, para mí hasta ahorita que la explique el profesor. Saldremos de dudas. Miren, qué buen comentario. Aquí en México yo no tenía, no tengo muchos datos de esta que menciona. En Guanajuato dice, ¿verdad? Que en 1900 en Guanajuato. 1900 en Guanajuato. Vamos a investigar. Principios de 1900 en Guanajuato. Vamos a investigarlo para ver si hay algo documentado sobre esa lluvia de sangre. Sí, efectivamente. Y Guadalupe Corona nos dice, ¿cómo se llama el libro que mencionó hace un momento? Se llama El libro de los condenados de Charles Fort. Ok, bueno, y aquí los saludos en la página. Dice: saludos, profesor Tomás, como siempre, un excelente tema. Para los que nos están escuchando, los misterionautas que nos están escuchando, este libro ya lo pueden bajar, está en varias partes en internet. Si le ponen así el libro de los condenados Charles Fort, PDF, y ahí les aparece, y tiene multitud de casos de este tipo, y de otros casos que el señor se dedicó a documentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio. Me gustaría proponer el tema de los sueños. Ya lo he propuesto anteriormente. Ojalá lo pudiera tomar en cuenta, el significado de los sueños. Bueno, vamos a buscar el significado porque hicimos uno que se llamaba Viajeros del Sueño, pero vamos a hacer otro sobre el significado de los sueños. Vamos a agendarlo. Es más, ahorita lo voy a agendar aquí en mi telefonito y en breve lo vamos a exponer. Profesor, muy buenos temas. Mándeme un saludo. Soy de aquí, de Ecatepec, Estado de México. Un saludo. ¿No dice el nombre? No dejó nada más. Dice: profesor, mándeme un saludo. Bueno, mandamos un saludo aquí a nuestro misterionauta amigo de Ecatepec. Dice: saludos, como siempre, escuchándolo. Tampoco no nos deja aquí el nombre. Bueno, son los mensajes que aquí han entrado. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutitos para tratar el tercer y último bloque de temas. El tema que vamos a tratar es Teotihuacán. Es un tema muy bueno, muy extenso. Ya regresamos, no se vayan. No tardamos más que 2 minutos, 3 minutitos máximo. Regresamos. Buenas tardes, pues vamos a continuar con el tercero y último bloque de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de Teotihuacán o Teotihuacán.
Es el nombre de una de las mayores ciudades prehispánicas de toda Mesoamérica. Y me atrevería yo a decir que de gran parte del mundo, del mundo antiguo, del mundo precolombino, del mundo prehispánico. Teotihuacán, bueno, pues es una ciudad de una enorme extensión. Fue una ciudad que no tuvo alguna, digamos que, comparación con muchas de las civilizaciones de su tiempo o posteriores. Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se vuelven dioses. Esa es la traducción de Teotihuacán. Se convierten en dioses o se vuelven dioses. O la ciudad de los dioses. Esta enorme ciudad fue construida hace unos más de 2000 años en el Valle de México, y esta ciudad ha tenido muchas lecturas de diferentes órdenes, porque ha sido una ciudad madre, digamos, del resto de las civilizaciones de Mesoamérica. Incluso me atrevería a pensar que de Norteamérica, aunque después con la colonización europea y todo este tipo de cosas, bueno, pues se fueron perdiendo los rasgos que esta enorme civilización había dejado. Esta Teotihuacán es una ciudad cuya estructura es comparable con las pirámides egipcias, por ejemplo. La estructura de las pirámides, la pirámide del Sol, la de la Luna, tienen la misma alineación que la pirámide de Giza y las otras pirámides que están ahí. Están alineadas justo con el cinturón de Orión, de la misma manera que están las pirámides egipcias, y son más o menos contemporáneas. Fíjense ustedes que hay algunos paralelismos entre estas dos, entre estas edificaciones majestuosas, entre lo que son las pirámides egipcias y las pirámides teotihuacanas. Las pirámides teotihuacanas, por ejemplo, la pirámide del Sol tiene más de 400 o algo así como 400 metros cuadrados de base. Entonces, pues es una pirámide gigantesca, es una pirámide enorme, que les digo, cuya alineación es similar a la pirámide de Giza, a la más grande de las egipcias. Ahora, la ciudad está dividida en 4 barrios, como muchas de las ciudades que sucedieron a Teotihuacán o Teotihuacán, a esta ciudad donde los hombres se vuelven dioses, fueron siendo creadas de la misma forma. Si usted revisa la historia de la Ciudad de México, bueno, pues la Ciudad de México, la Tenochtitlan anterior a la Ciudad de México, a la que hoy es la Ciudad de México, fue dividida de la misma manera que lo hicieron los teotihuacanos, en 4 barrios. Si usted ve, los primeros barrios de Tenochtitlan fueron Mayotlán, Teopán, Itzaculco y Cuepopán. Son los barrios originales. Después, bueno, pues por algún desacuerdo, algunas gentes no estuvieron de acuerdo, y entonces se creó Tlatelolco, Santiago Tlatelolco.
que es la parte de Tlatelolco, Tepito, toda esa parte fue donde enviaron a la gente que no estuvo conforme con la formación de los 4 barrios en la Ciudad de México, pero esa es otra harina de otro costal. Nada más estoy poniendo el parangón o estoy haciendo la comparación con la estructura que tenía la ciudad de Teotihuacán, que fue anterior, bastante anterior a la ciudad de Tenochtitlan. Cuando pasaron por ahí los mexicas, los aztecas, la ciudad de Teotihuacán ya estaba vacía, ya no había nadie, no había un solo habitante en esta enorme y extraordinaria ciudad. Está la calzada de los muertos y la otra calzada, la que la atraviesa en forma perpendicular, digo en forma horizontal, atraviesa la calzada de los muertos, y esa otra calzada genera la división de los 4 barrios. Teotihuacán durante mucho tiempo fue saqueada porque, bueno, pues se sabía que ahí estaba esta enorme ciudad, que era visitada a menudo por los emperadores aztecas para revisar su estructura, que era una ciudad sui generis, porque en todas las ciudades de Mesoamérica se resaltaba la figura de los gobernantes. En Teotihuacán no se resaltaba la figura de los gobernantes. No hay una sola, hasta la fecha, no se ha encontrado una sola ofrenda mortuoria para algún gobernante, ni se ha encontrado alguna pintura donde destaquen a los gobernantes de Teotihuacán. No hay una sola pintura, No hay nada escrito, los teotihuacanos no dejaron nada escrito. Las escrituras que se han encontrado, por ejemplo en Tetitla, que es una parte de Teotihuacán, se han encontrado escrituras, pero son mayas, son escrituras mayas. Y se han encontrado algunos glifos, algunas palabras del náhuatl, pero no se ha encontrado, no se sabe cuál era el idioma de los teotihuacanos o de qué manera se comunicaban estos seres de Teotihuacán. Teotihuacán llegó a tener alrededor de 250,000 habitantes, 250,000 de gentes habitando esta ciudad extraordinaria. Tenían una organización social de maravillosa, ¿no? Tenían unidades habitacionales de diferentes órdenes. La que mencionaba yo, por ejemplo, Tetitla, es una de las para las clases altas o los estatus altos de la sociedad, y es seguramente donde albergaban a aquellos visitantes mayas que venían a visitar la ciudad de Teotihuacán. Venía gente de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, venían a visitar Teotihuacán. No hay ningún registro de quién gobernaba Teotihuacán en su época de esplendor, que tuvo un esplendor mayor que el de Roma, que el de la Roma de los Césares, de la Roma de la época dorada. Teotihuacán era una ciudad más grande y era una ciudad completamente cosmopolita. Como le decía, venían gentes de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, de algunas otras partes, de diversos lugares, venían a visitar Teotihuacán. Había una enorme, una profusión amplia de comercio. Se bebía pulque, se hacían negocios, se vendían mercancías y se intercambiaban. Era una ciudad de una vida extraordinaria. Y en Calpulalpan encontraron una vasija donde había cuatro
cuatro gobernantes, donde están, digamos, narrada la historia de cuatro gobernantes que suponen los antropólogos que esos eran los gobernantes de Teotihuacán, que había 4 grupos gobernando Teotihuacán. La pirámide del Sol, a mí me llama mucho la atención que sea una pirámide erguida, que es una pirámide erguida a Quetzalcóatl, a Tlaloc, perdón. La pirámide del Sol es una pirámide erguida en honor a Tlaloc. Tlaloc es el dios de las tormentas. Y si usted recuerda, en Lil, aquel de los famosos reptilianos, de los sumerios, es el dios de las tormentas. Entonces, esta edificación a Tlaloc, al dios de las tormentas, es también un paralelismo con el dios de las tormentas de los sumerios, que era el famoso Enlil. Ahora, nada más como paréntesis esto, ¿no? Pero evidentemente estas deidades son las que supondríamos que enseñaron a los egipcios a las construcciones de este tipo de edificaciones y probablemente a los teotihuacanos a edificar o hacer este tipo de edificios, de pirámides. Entonces, bueno, pues se ha continuado con las excavaciones en Teotihuacán, porque no se han acabado las sorpresas. Y mire que hace 75 años fue la primera vez que ya se empezó a estudiar formalmente este asunto de Teotihuacán. Fue saqueado, enormemente saqueado. Muchas cosas seguramente están en manos de coleccionistas privados, de gente que se llevó cuestiones de ahí, pero le digo, no se ha encontrado nada escrito. Ahora, han encontrado ya el túnel que simboliza el inframundo en la pirámide del Sol. La pirámide del Sol es, digamos, el axis mundi o eje del mundo, y en ese eje del mundo la parte superior significa lo cercano a la divinidad, y el túnel que pasa abajo es el camino al inframundo. Es un túnel que ya se ha abierto, ya se ha explorado, ya se han encontrado algunas cosas interesantes ahí, pero recientemente, hace un par de años, 2 o 3 años, se encontró otro túnel, y que al final los ingenieros fueron siguiendo ese túnel que estaba tapado, que ellos piensan que los mismos teotihuacanos cerraron ese túnel por alguna razón insospechada hasta el momento, por alguna razón que no se ha podido verificar de manera fehaciente, que no se ha podido documentar de una manera contundente y lógica. Y entonces ellos piensan que ellos cerraron esto para que no lo encontrara nadie, para que permaneciera en el secreto, ¿no? Entonces, bueno, pues en una excavación que estaban haciendo surgió un hundimiento. El antropólogo que estaba a cargo de la supervisión de estas excavaciones se percata de que es otro túnel que va directo hacia la pirámide del Sol también, pero
se da cuenta que van abriendo ellos partes de este túnel y se dan cuenta que casi al final, cerca de llegar a la pirámide del Sol, se encuentra un río de mercurio. Este río de mercurio, bueno, pues que el mercurio es venenoso, venenosísimo. Entonces, ¿para qué pusieron ahí ese río de mercurio? Pues evidentemente con razones protectoras, de alguna forma, como alguna forma de protección para que los intrusos no pudieran llegar hacia dónde, no sabemos, hacia qué, todavía no se sabe. Se ha estado trabajando con pequeños robots para que se puedan tener imágenes de qué hay más adelante de este río de mercurio. Y otra de las cosas que son verdaderamente sorprendentes, además de la forma de la organización social que tenían los teotihuacanos, que era una verdadera democracia. Eso es una, no sé si ellos le llamarían democracia o no, pero ahí en Teotihuacán hay vestigios de que los guerreros estaban condicionados fuertemente para sacrificarse por defender a los ciudadanos de Teotihuacán, cosa que evidentemente se olvidó, se quedó sepultada con esas ruinas, porque actualmente en lugar de proteger, pareciera que hacen lo contrario los encargados de la seguridad de nuestro país. Pero en ese tiempo estos personajes tenían como prioridad el bienestar común, fíjese usted. Los gobernantes, por eso, el que no haya ahí figuras, estatuas que exalten la figura de los gobernantes, textos que exalten la figura de los gobernantes, quiere decir que le daban más importancia al conjunto que a una persona en particular. Ahí era lejos, pero lejos de ser una monarquía donde hubiese un emperador, un rey y el resto fueran súbditos. En Teotihuacán era algo completamente distinto. Los teotihuacanos se preocupaban más por el bienestar común que por el bienestar de alguno de sus gobernantes. Por eso no existe más que la vasija que se encontró en Calculalpan, donde se menciona a los gobernantes. No hay ahí vestigios ni de entierros especiales, ni de estatuas, ni de conmemoraciones, ni de mitos hacia estos gobernantes. Entonces, se supone que había 4 poderes, según esta vasija que se encontró, y que probablemente estos 4 poderes en algún momento tuvieron diferencias en cuanto al manejo del poder y terminaron colapsando a Teotihuacán. Teotihuacán era el sueño, la utopía, el mundo ideal, la ciudad ideal. Esa es una de las preguntas que nos plantea todo esto que se ha visto en Teotihuacán. Además de, bueno, pues la cuestión tecnológica y el misterio de que no hayan escrito nada los teotihuacanos, de que todas estas cosas se las hayan llevado cuando desaparecieron, porque desaparecieron completamente. Quizá hubo un colapso en esa lucha del poder entre los 4 grupos
que gobernaban, se supondría, esta es una suposición que algunos antropólogos que han estudiado a fondo esto plantean, sería que encuentro, que este encontronazo, o que este desacuerdo, o que estas controversias que se generaron entre los 4 grupos de poder que manejaban Teotihuacán, se fueron destruyendo, fueron generando conflicto, y entonces colapsaron desde dentro la sociedad teotihuacana, y desapareció esta sociedad ejemplar, esta que fue una sociedad mucho más civilizada en el sentido lato, en el sentido real de la palabra civilización, que cualquiera de las otras civilizaciones que hemos conocido sobre la faz de la tierra. Yo considero que sí, que esta fue una de las civilizaciones más avanzadas de todo el mundo antiguo, incluyendo a los mayas, a los egipcios. Yo considero que los teotihuacanos tuvieron un nivel de desarrollo muy superior a la mayoría de las civilizaciones de su tiempo, y fueron bastante más antiguas, ¿no? Porque les repito, ya cuando los aztecas, los mexicas pasaron por Teotihuacán, estaba completamente vacía. Entonces, bueno, del año 1 al año 100 de Teotihuacán, yo creo que ahí se pusieron las mayores bases para esto, ¿no? Y este último túnel que les decía que encontraron, donde no se puede avanzar por el río de mercurio que hay ahí, tiene alrededor de 1800 años que nadie había entrado a ese túnel. Ahora lo lograron hace un par de años o 3 años, los antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, pues enhorabuena. Ojalá se logren conservar esta ciudad ya con un poco más que se ponga un poco más de cuidado, porque esto yo creo que es la cuna de la cultura mesoamericana, o uno de los bastiones más grandes de la cultura mesoamericana, ¿no? Yo considero que esto es así, porque además, bueno, pues tenían muchas particularidades tecnológicas, como por ejemplo tener mica. Tenían 3 capas de mica bajo la pirámide del Sol, y entre las paredes también había mica. La mica en ese tiempo solamente podría conseguirse hasta Brasil. Imaginen ustedes qué esfuerzo, o cómo le hicieron, o qué hicieron para traer la mica desde Brasil y integrarla a las construcciones teotihuacanas. Esto es algo verdaderamente alucinante, ¿no? Es algo que nos deja con los ojos cuadrados. ¿Para qué querían poner mica? El mica es un aislante. ¿Para qué querían poner la mica? ¿Será que ya sabían estos teotihuacanos que de las entrañas de la tierra surge una radiación de fondo que va deteriorando las cosas, y por eso protegieron ellos con mica las construcciones que hicieron? Son verdaderos enigmas que, bueno, pues no tendrán respuesta, insisto, hasta que no se logre viajar en el tiempo y se pueda ir al pasado y ser testigos efectivos de lo que sucedió en esa dimensión del pasado. Ahí está, tan cerca y tan lejos. El pasado está sumamente cerca y sumamente lejos de nosotros.
¿Qué pensarán las gentes del futuro sobre Teotihuacán? ¿Logrará conservarse Teotihuacán? Porque mire usted, yo he visto edificaciones en la Ciudad de México, como por ejemplo la que está en Bucareli y Río de la Loza, que es la primer garita de la Ciudad de México, que está completamente derruida, casi completamente derruida, que es una cueva de limpiaparabrisas, donde todo el tiempo hay suciedad ahí tirada, donde huele a rayos, donde está cada vez más deteriorada la construcción, siendo la primer garita de la Ciudad de México. Pareciera que no les importan en muchos casos este tipo de vestigios de la antigüedad, que es nuestra historia, nuestra propia historia. Pareciera que no reflexionan aquellos que tienen el poder respecto a lo que los antiguos nos dejaron, las civilizaciones antiguas nos dejaron como legado, como esta maravillosa, espléndida y extraordinaria Teotihuacán, que nos mostraba cómo se puede crear una verdadera civilización humana. Y bueno, pues no hay tiempo para más que para los últimos saludos, y para despedirnos quedan 2 minutos y vamos con Damián. Sí, claro, pues aquí Rodolfo Tapia nos manda saludos, excelente programa. Evelyn Catalina Morales dicen, ¿están ahí? Sí, aquí andamos. Y bueno, por aquí por el chat de la página. Saludos a Evelyn Catalina. Dice, hola a todos en cabina, saludos al maestro Tomás. Tengo una pregunta, ¿qué páginas recomiendan? Permítanme, es que dice... Ahora sí, dice, hola a todos en cabina, saludos al maestro Tomás. Tengo una pregunta, ¿qué páginas recomiendan para encontrar literatura de sabiduría antigua o mística? Bueno, pues hay muchas páginas, entre ellas, por ejemplo, de sabiduría antigua puede buscar, hay unos textos de Annie Besant que se llama así, Sabiduría Antigua, donde habla de algunas de estas cosas interesantes. Está si quieres saber de sabiduría, por ejemplo, de las civilizaciones precolombinas, Antonio Velasco Piña se ha dedicado mucho tiempo a escribir sobre este asunto. Es el autor de Regina, de Tlacaele, de todos estos textos donde hablan de sabiduría precolombina, de la sabiduría antigua. Y hay muchas páginas, ¿no? donde puede buscar, páginas de internet, donde puede buscar los temas que le interesan y va a encontrar ahí bastantes links, ¿no? Y saludos, soy Luis Ángel, ya me voy a mi grupo. Muchas gracias por el tema, profesor. Órale, Luis Ángel, pon atención en tu junta. Y bueno, son todos los que llegaron a entrar aquí.